alegra mucho estar con ustedes en el día de hoy en una ocasión más de ¿Y qué pasó con? En el día de hoy estamos acompañados por Nayib Neira, compañera, amiga, funcionaria del tercer piso de la Biblioteca Jorge Palacios Preciado y una de las auxiliares de promoción de lectura en lo que ha venido siendo esta biblioteca virtual. Y como invitada especial tenemos a una de nuestras becarias, también del tercer piso, Valentina Fajardo, quienes nos van a hablar juntas sobre lectura y sobre el proceso de becarios en la biblioteca. Nayi, Valentina, bienvenidas, muy buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días. Yami, buenos días, Valentina. Sí, efectivamente, hoy nos acompaña esta niña risueña, encantadora, muy sencilla. Valentina, ella estudia Derecho y ella viene a hablarnos de un libro que se llama Crímenes Ejemplares. Vale, ¿cómo llegaste a este libro y en particular al autor? Bueno, pues la verdad, hacía unos años ya había leído algunas citas de los libros de él y la verdad me parecían muy interesantes. Entonces, entré a la base de datos y también me pareció muy curioso el nombre y la descripción del libro y pues decidí leerlo, porque la verdad sí se veía muy interesante. Sí, porque... Y no es como un nombre como muy común, ¿no? Sí, vale, señora. Cuéntanos un poquito de la vida del autor. Bueno, pues Max Aub nace en París, es hijo de una francesa y de un alemán, y él nació en 1903 y falleció en 1972. Entonces, lo más importante de este autor para contextualizarnos y también poder entender un poco el libro es que él, su vida comprendió cuando estalló la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él estuvo siempre constante con los conflictos y la violencia. Además, él también, bueno, algo importante y es que él estuvo encarcelado y él fue exiliado en México y, bueno, falleció en México también. Vale, o sea que para leer este libro hay que primero leer la vida del autor, es lo que te entiendo, ¿sí? Es muy importante porque, pues, el libro, pues primero que todo el libro son como relatos o confesiones. Entonces, para poder entender, porque aparte que es un humor muy negro, entonces para poder entenderlo y que de alguna forma las personas no se ofendan, es necesario saber el contexto en el cual el autor estaba para poder entenderlo. Vale, ¿y nos puedes contar un poquito de qué se trata este libro? Sí, claro, bueno, pues primero que todo el libro está dividido como por 7 acápites, que es la confesión, el prólogo, crímenes, suicidios, gastronomía y epitafios. Entonces son como relatos cortos o monólogos cortos, incluso hay algunos hasta microrelatos, en los cuales pues el autor recopiló relatos de España, de México, de Francia, en los lugares donde ha estado, en los lugares donde estuvo, y recopiló la razón por la cual los criminales cometieron el crimen. Entonces es eso, son varios microrelatos en los cuales cuentan en pocas palabras esas experiencias. Vea, vale. Vale, y de estos 7 relatos, ¿cuál fue el que te puede decir uno te envolvió, te impactó y por qué? Bueno, pues el acápite de los crímenes como tal es muy interesante, porque también el autor en un comienzo, él inicia diciendo que la forma para que él pudiera recolectar estos relatos es que, o sea, todo es un humor negro, ¿no? Que él utilizó un tipo de hongos para hacer que estos criminales pudieran de alguna forma desinhibirse, o sea, llegar a sus límites y contar la razón de sus crímenes. Entonces, aquí como tal en los crímenes están los monólogos y los microrelatos. Entonces, por ejemplo, son cosas súper absurdas de yo lo maté porque me dolía el estómago, lo maté porque estaba aburrido, porque no tenía nada más que hacer. Entonces es eso, y es más un humor negro y, y también es eso de que el autor, o sea, como tal no quiso decir eso del por qué se cometen los crímenes, sino también es como entender esa rabia contenida, ese contexto en el que él estuvo de violencia,
de guerra todo el tiempo para poder entender pues la razón de los criminales para cometer estos delitos. Qué chévere, Vale. Vale, ¿tú crees que el autor de este libro es alguno de los protagonistas de estos 7 relatos? Bueno, pues hay uno de los acápites, uno de los capítulos que se llama Mi confesión. Y él mismo dice, como me declaro culpable y no quiero ser perdonado. Y dice que ese libro es la recopilación de sentimientos y arrebatos de los criminales. Incluso él mismo dice que él a los 18 años cometió su primer crimen y que las cosas han cambiado demasiado después de eso. Pero digamos que no lo dice en una forma tan literal, sino todo es en una forma irónica, con humor negro, en el cual a veces, por ejemplo, también él dice que a veces es eso de que existe mediocridad, porque no, a veces existen tantas razones para cometer un crimen que no se hace. Entonces es como cohibirse de hacer los arrebatos o los sentimientos que uno quiere. Vale, ¿tú por casualidad nos puedes leer un poquito de alguno de esos relatos? Claro, hay unos muy interesantes que sí me gustaría leer. Por ejemplo, hay uno que dice, lo maté sin darme cuenta. No creo que fuera la primera vez. Hay otro que es, lo maté porque bebí justo lo necesario para hacerlo. Dice, ¿qué culpa tengo yo de que el cuchillo estuviese afilado? O hay otro que dice, no tengo ninguna razón para hacerlo, pero tampoco para no hacerlo. Entonces es eso, son irónicos, son escenarios absurdos en los cuales alguien puede cometer un crimen solo por un arrebato o por un sentimiento. Entonces, pues sí, y bueno, también hay algo importante y es que el autor dice que de alguna forma todos estos criminales se justifican diciendo que la culpa en realidad es de la víctima. Por ejemplo, hay uno muy interesante y es el de una madre que mata a su hijo. Y dice como, es que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no dejaba de llorar. Y yo lo callaba y no dejaba de llorar y lo maté. Y es culpa de él porque no dejaba de llorar. Entonces, de alguna forma, todos los criminales o todos los microrelatos que acá cuentan hacen que la víctima sea la culpable de sus arrebatos o sentimientos. Mm. Uy, vale, te cuento Ay, que este libro es... quiero interrumpirlas un poquito porque Valentina me hace pensar en algo que les había mencionado en otro momento también, y es la relación que hay entre la época del autor, ¿sí? Que Valentina al principio nos decía, es un autor que ejerce y que crea y que vive, digamos, en medio de las guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y no sé si eso tenga que ver también como con ese carácter de la culpa es del otro, ¿no? O sea, ahora pienso también en eso, la culpa es del otro, matarlo tiene que ver con una razón no ética, no es que sea una razón de no ética de mi parte, sino el otro de alguna manera lo merece, que es un poco Sí, lo como opera merece. la guerra, ¿no? Me haces pensar en eso, Valentina. Y también hay algo interesante y es por qué se llama crímenes ejemplares, ¿no? Y es que de alguna forma con el crimen estaría como de alguna forma educando, de que la víctima tuvo la culpa y de que por eso lo cometió. Mm. Sí, es bastante Interesante. interesante. Vale, ¿y este autor, él escribió otros libros? Sí, claro, él tiene varios, entre ellos están Campo Cerrado, Las Buenas Intenciones, Los Muertos. Hay uno que también es muy interesante que se llama La Gallina Ciega. Y es que, bueno, él cuando fue exiliado en México, él quiso volver a España, pero no, pues por razones de política y conflicto no pudo volver. Después de mucho tiempo volvió a España. Entonces, en este libro cuenta de alguna forma como un tipo de diario, cómo fue volver a España, de cómo era la situación en España. Entonces, el autor siempre fue muy crítico con todo lo que estaba pasando, con todos los conflictos, con todo lo que pasaba a su alrededor y qué pensaba él de todo eso que estaba pasando o todo lo que pues las personas estaban sufriendo en ese momento. Se Entonces, pudiera sí, decir que es una autobiografía. sí, de alguna forma es un libro, pues ahí dice que es como un tipo de diario de cómo fue volver. Y también hace pues los análisis críticos de todo lo que pasa, de todo lo que sucedía. Bueno, vale. ¿Tú nos puedes contar a nuestra comunidad universitaria por qué recomiendas este libro?
porque dice, este libro lo recomiendo por tal cosa, y ¿dónde lo podría encontrar? Bueno, pues la verdad yo sí recomiendo este libro, ya que pues es muy, muy interesante y también es la capacidad del autor de expresar toda una historia o todo un escenario en tan pocas palabras. Y eso es lo que a mí me produce un microrelato o un microcuento, ¿no? De cómo es la capacidad de poder entender una historia tan larga en unas palabras tan cortas. Entonces, aparte que yo también estudio Derecho, entonces yo tengo un profesor que me dijo a mí que lo más importante que tiene un abogado o un estudiante de Derecho es su imaginación, para poder entender todo, para poder estar cambiando, o sea, las situaciones cambian todo el tiempo, el contexto cambia todo el tiempo. Digamos, por ejemplo, en mi caso de que a futuro voy a ser una abogada, por ejemplo, con el derecho penal, de cómo piensan los criminales, de por qué sucede. Aparte que acá algo importante y es que el autor piensa que realmente no existen algunos deseos oscuros de las personas para cometer los crímenes, sino son arrebatos, son sentimientos. Él dice, este libro es puro sentimiento, es de cómo ellos de alguna forma liberan como ese odio, como ese rencor que tienen de alguna forma, y pues en este caso serían los crímenes. Entonces, la verdad sí y aparte que la imaginación para todas las personas, para todas las profesiones es muy, muy importante, y lo recomiendo. Y después este libro lo pueden encontrar en la base de datos de Italia, de la UPTC. Ahí está, se llama Crímenes Ejemplares de Abumax. Es muy interesante. En realidad sí lo recomendaría muchísimo. Vale, pues realmente sí es muy interesante tu libro, y pues ojalá la comunidad universitaria lo lea. Vale, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo, porque sé que andas con mucho trabajo de la universidad. Con mucho Hablando gusto. aquí sin micrófono. Quería comentarles a todos los que nos ven en este momento que así como Nayi, que representa el trabajo de los funcionarios de la biblioteca que no han parado, a los auxiliares en promoción de lectura que han estado día y noche detrás de las pantallas, los auxiliares y los trabajadores de la biblioteca en difusión, en bases de datos, en las actividades de adquisición, las actividades de catalogación. Asimismo, hemos tenido nosotros el respaldo de nuestro equipo de becarios de la biblioteca. Los becarios han estado trabajando activamente, y pues Valentina nos está hablando de este libro en el día de hoy, porque aparte de que le gusta mucho leer y aparte de que ha encontrado una conexión muy especial entre la literatura y su carrera, que es el derecho, este también es una propuesta, es un ejercicio de apoyo al equipo de promoción de lectura que Valentina y otros compañeros están realizando durante este semestre. Entonces es importante que la comunidad UPTCista conozca estos trabajos, conozca estas propuestas y reconozca que sus estudiantes están muy compenetrados y muy comprometidos con el trabajo del día a día en la biblioteca. Entonces, me alegra muchísimo verlas, me alegra muchísimo que otras personas puedan conocer el trabajo que ustedes están realizando diariamente, las lecturas, las propuestas que están revisando ustedes en la base de datos de Digitalia. Vale, nos contabas que encontraste este libro en la base de datos de la Biblioteca Jorge Palacios Preciado. No sé si quieren agregar algo más a la charla muy, muy bonita que hemos tenido en el día de hoy. Pues yo sí quisiera agregar que estos espacios son muy buenos para incentivar la lectura, pues como lo decía antes, incentivar la imaginación, ya que es fundamental. Y también pues agradecerles a ustedes por la invitación, y espero que puedan haber más ocasiones. Que sí las van a ver, Vale. Muchas gracias, Vale, por tu tiempo. Nayi, muchísimas gracias. Valentina, muchas gracias. Y a todos ustedes que han estado conectados a las actividades de la biblioteca, muchas gracias. Y no dejen de seguirnos. Un abrazo para todos.